Bien, muy buenas tardes con todas, con todos. Gracias por estar acá a nombre del Grupo de Investigación en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo y la Unidad de Responsabilidad Social de acá del Departamento de Psicología. Tenemos, bueno, en esta mañana un poco fría, pero tenemos calor humano, acá nos vamos a ir calentando poco a poco. Tenemos una actividad muy importante porque tres destacados miembros de tres pueblos indígenas de nuestra Amazonía van a compartir con nosotros sus reflexiones, sus ideas respecto de lo que la psicología, las psicólogas, los psicólogos podemos aportar y apoyar para la agenda de los pueblos originarios de nuestro país. Es conocido por todos que lamentablemente los pueblos indígenas en nuestro Perú tienen vulnerados muchos de sus derechos, ¿no? A la educación, a la salud, etcétera, que tienen amenazas de diverso tipo a su territorio, a sus conocimientos ancestrales, y en ese marco necesitan de aliados, ¿sí? Necesitan de los conocimientos también que la psicología ha podido ir generando para apoyar sus causas, sus demandas. Y nosotros, psicólogas, psicólogos, necesitamos aprender de ellos, ¿no? Aprender de sus conocimientos, de su sabiduría, de su manera de relacionarse con los demás, con la naturaleza, etc. Entonces estamos pensando en un marco de interculturalidad, donde aprendemos juntos, ¿no? Donde de manera respetuosa aprendemos juntos. Entonces, tenemos con nosotros a Benigno Vicente, del pueblo Ashaninka, ¿sí? Benigno Vicente es un destacado docente del pueblo Ashaninka, especializado en educación inicial y educación primaria, ¿no? Con mucho esfuerzo logró las dos especialidades, y es también presidente de la Asociación Intercultural Barihuesna, que es una asociación compuesta por miembros del pueblo Chipío-Conibo, también del pueblo Ashaninka, y también por lo que se llama mestizos, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Los chipíos nos llaman nahuas, ¿no? Los ashaninkas nos llaman viracochas, ¿no? Entonces es una asociación intercultural muy interesante, ¿no? Venimos trabajando con ellos, ¿no? Apache, dice Alejandro. Apache, en Aguajún, ¿no? Entonces, Pasonki, Pipoque, Yakini, Maroni, estamos dándole la bienvenida a todos los presentes en el idioma Ashaninka, mal pronunciado, ¿sí? Pero queremos, bien importante destacar que necesitamos hacer esfuerzos por aprender de su cultura, de su idioma y de su sabiduría, ¿no? Muchas gracias, Benigno, por estar acá. Tenemos también a Susi Díaz. Susi Díaz es una destacada profesional del pueblo Chipío-Conibo, es abogada, ¿no? Es miembro también de la Asociación Intercultural Barihuesna, ¿no? Y tiene toda una reflexión, un trabajo muy interesante sobre la justicia, sobre, a veces colisiona el sistema jurídico oficial con las prácticas, las costumbres de su propio pueblo. Se está formando también digamos, en un diplomado del IDEPUC, ¿no? Es una persona muy estudiosa, muy ávida de conocer y miembro del pueblo Chipío-Conibo. Becanwe y Xavire Sirac, ¿no? Estamos dándole la bienvenida en el idioma chipío. Y tenemos también a Alejandro Patti, del pueblo Aguajún. Él es docente también, él además forma en el Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Yarinacocha a los jóvenes, las jóvenes que quieren ser a su vez docentes, ¿no? Y trabajar en y con pueblos indígenas, ¿no? Entonces, también, además de su trabajo en el Instituto Superior Pedagógico de Yarinacocha, Pucallpa, también es profesor en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en Amazonas, ¿no? Entonces tiene a su cargo la formación de muchos nuevos profesionales indígenas para que aporten y apoyen al desarrollo de sus pueblos, ¿no? Shik Taume, Huishkam, Se Kwashat, ¿no?
Muchas gracias. Y bueno, Susana Frisancho, que es la coordinadora del Grupo de Investigación en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo y miembro de la Unidad de Responsabilidad Social, nos va a dirigir también unas palabras. Vamos a empezar con un aplauso para todos los presentes, por favor. Gracias. Gracias, Quique. Bueno, voy a ser muy breve, les voy a explicar un poco en qué va a consistir lo que vamos a tener ahora en la mañana, pero quiero también expresar lo contenta que me hace tener ese tipo de eventos, ¿no? No es fácil contar con la presencia de ellos, de Alejandro, de Susi, de Benigno, trabajan, ¿no? Tienen sus horarios, sus ocupaciones, es un esfuerzo que hacemos porque estamos realmente convencidos, ¿no?, de que la psicología como disciplina le ha dado la espalda a este tipo de temáticas desde siempre. No tenemos la experiencia que tienen los lingüistas, los antropólogos, por ejemplo, trabajando con los pueblos originarios. Y consideramos que es una enorme necesidad de irnos acercando, es una de las líneas que nuestro grupo de investigación ha privilegiado desde hace ya bastante tiempo. Venimos construyendo con ellos una relación de aprendizaje, yo diría una comunidad de aprendizaje, ¿no?, donde nos enriquecemos todos. Y ya desde hace algún tiempo tenemos la idea de este evento en mente. Este no es el primer evento, hemos tenido varios otros con otras temáticas, ¿no? Pero sí nos preocupaba mucho hacer dialogar, ¿no?, lo que ellos primero como miembros de pueblos originarios, pero además como profesionales, como educadores, etcétera, nos pueden demandar a nosotros y hacer dialogar esas demandas con lo que la psicología tiene que ofrecer, puede ofrecer, tiene que aprender también, ¿no?, de lo que ellos plantean, ¿no? Y esto tampoco nos surge aquí que a mí o a quien sea de la nada, ¿no? Hemos traído un video con el que vamos a abrir en un ratito la mesa, y es un video de Benigno de hace algunos años, donde él espontáneamente nos hace un llamado, ¿no?, un reclamo, un poco los psicólogos tienen que venir. Entonces nosotros lo habíamos filmado y claro, eso nos quedó aquí, que a mí sobre todo dando vueltas en la cabeza. Mira, Benigno cómo ha dicho, a Marisabel La Rosa también, y finalmente hemos concretado después de 3 o 4 años, poner en el tapete este tema. ¿Qué podemos hacer los psicólogos para esas demandas de los pueblos originarios, ¿no? Las demandas pueden ser muchísimas y las problemáticas son enormes, definitivamente, y como no tenemos todo el tiempo, nosotros hemos organizado la mesa del siguiente modo, ¿no? Cada uno de ellos, va a empezar Benigno, va a seguir Susi, va a cerrar Alejandro, nos va a presentar 3 problemáticas de las muchísimas que tiene cada uno de los pueblos a los que ellos pertenecen. Entonces, quiero dejar en claro que no es que acá estamos abarcando las problemáticas de los pueblos indígenas de la Amazonía, ni mucho menos, ¿no? Solamente hemos escogido, ellos han escogido algunas que son resaltantes y que podrían tener que ver con lo que los psicólogos podemos hacer, digamos, ¿no? Entonces, de repente nos puedes poner el video para verlo y de ahí empezamos. Bien, a nombre del pueblo Ashaninka, por ende los docentes y niños y niñas, pediría a mis queridos amigos, a mis queridos profesores, psicólogos, expertos de la ciencia, de la materia, el comportamiento de los niños y niñas, lo que es el aprendizaje de los niños, que intervenga para poder saber la problemática en sí, lo que es el aprendizaje de los niños y niñas. Creo que en el Perú o en la Amazonía nos falta intervenciones, lo que es la parte de la psicología. Quizás han hecho investigaciones, lo que es en la parte occidental, pero queremos nosotros como pueblo ashánico que haga una investigación profundo, como los amazónicos, como los ashánicas, como los yines, como los shipibos aprenden, cuáles son los problemáticos que tienen, el por qué no aprenden, ¿no? Eso ahí necesitamos esto a profundo, que vuelvo a repetir, que mis amigos psicólogos que vengan, que se interesan a investigar esta problemática, ¿no? Específicamente al pueblo ashánico. Muchas gracias. Bien. Estudiantes, Quique, doctora Susana, gracias por permitirme estar nuevamente en esta casa superior. Permítame agradecer también al departamento
a la universidad mismo y la unidad responsable social que en esta mañana o esta tarde nos cobija con su acompañamiento, específicamente a los queridos alumnos de diferentes carreras. Me siento alegre de estar nuevamente. No es por primera vez, sino ya estoy viniendo 4 veces haciendo exposiciones de diferentes temas. Y también quiero agradecerlo también a la doctora Susana por su empeño, por su sacrificio, por traernos acá en esta tarde. Creemos que un esfuerzo es común. Este es un esfuerzo, dijiste antes, este es una comunidad de aprendizaje donde que aprendemos juntos, donde conocemos nuestras realidades a cada uno. Realidad de la ciudad y la realidad del pueblo amazónico. Quiero sentarme un poco cómodo para seguir la secuencia. Antes de exponer la realidad problemática que se ve en las comunidades nativas, específicamente en la Amazonía, no solamente el problema hay en el pueblo Ashánica, sino el problema es diversificado en diferentes lugares, sea en la Amazonía, en la India, en Chile, siempre hay problemas. Quiero empezar sobre una reseña histórica. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como pueblo Ashánica? Creemos como profesionales, ya se van a terminar sus estudios, viene ya la investigación. Si se interesa investigarlo, quiénes somos como pueblo Ashánica, arrojará la realidad, quiénes fuimos, hasta dónde nos abarcamos. Nosotros como pueblo Ashánica somos el pueblo amazónico más numeroso, seguido el pueblo Aguajún y Shipibo. Esos 3 pueblos amazónicos pertenecemos diferentes lingüísticas. Nosotros pertenecemos al pueblo lingüística arawak. Dentro de ellos están los Ashánicas, Yine y otros pueblos amazónicos que conforman al pueblo Ashánica. Históricamente nos enmarca, somos un pueblo más azotado en los años 80, 90 a 2000 por conflicto social, que quizás muchas veces conocemos la realidad amazónica, conocemos la realidad del pueblo Ashánica. He visualizado un día o 2 días atrás que muchos universitarios de aquí o de la Amazonía que poco conocen la realidad del pueblo, o poco conoce la problemática que azotó al pueblo Ashánica, o poco conoce personajes de la historia. Si no conocemos personajes de la historia, peor serían mis pobres líderes que fueron azotados. Que la historia del Perú, en el colegio hablamos Francisco Bolognesi, Miguel Grau, pero preguntemos a la realidad persona cuando mostramos una foto, desconoce, ¿no? Eso justamente pienso, reflexiono que si no hay un trabajo minucioso para la educación, o si no tenemos un material educativo que los niños o los jóvenes que pueden reflexionar, que pueden conocer, estaríamos perdiendo nuestra memoria o estaríamos olvidando a nuestros líderes o mártires caídos específicamente al pueblo amazónico. Muchos líderes caídos en los tiempos conflictos y seguimos todavía, no solamente en los tiempos sociales, sino actualmente estamos problemas sociales, problemas sobre posiciones territoriales, minería. Estos son los que azotan los grandes problemas en las comunidades nativas. Problemas del pueblo Ashánica. Hemos enfocado tres problemas, lo que es ética de la investigación
población originaria, educación básica y formación de docentes acompañantes, secuelas de la violencia política. Queremos iniciar lo que es la investigación. Muchas veces, como pueblos originarios, reflexionamos. Como profesionales, como cada uno de ustedes, reflexionamos. Decimos, se ha hecho investigaciones, se ha hecho múltiples investigaciones en campo social, a los antropólogos, sociólogos, pero verdaderamente, ¿qué oportunidades, qué está dando fruto esta investigación? ¿Qué está devolviendo nuevamente a la comunidad, a la educación? Créanme, jóvenes, para hacer esta investigación, muchas veces a los padres de familia o los líderes reflexionaron, dice, los investigadores vienen a hacer una investigación, nos utiliza como objeto de estudio. Exactamente. Ese objeto de estudio se ha hecho miles de años a los investigadores, a los tesistas. Cuando no tenemos clara objetivo, dónde podemos llevarlo a nuestra investigación o simplemente averiguar nuestras raíces, nuestra procedencia y en qué estamos ayudando a la comunidad. Decimos nosotros como docentes, líderes de la comunidad, ya no queremos una investigación como objeto de estudio, sino queremos transformarlo en una investigación de acción para poder contribuir ambos, para poder contribuir nuevamente el resultado del problema según el trabajo que se va a hacer en la comunidad. ¿Para qué queremos esta investigación en acción? Para entender nuestras raíces, lo que somos, hacia dónde vamos como pueblo. ¿Y para qué? Para poder ver el resultado y el resultado en qué podemos mejorar. Si hablamos en la parte de conocimientos cultural, quizás poco o nada conocen nuestras realidades. Y ese es el momento por esta reunión o este mensaje que tengo. Conozcamos ambos, seamos un conjunto, una comunidad de aprendizaje, porque necesitamos sus conocimientos de ustedes. Necesitamos un paquete de ese conocimiento para poder interrelacionar los conocimientos amazónicos y como conocimiento de la ciudad. No solamente podemos hacer una investigación, sino queremos que esta investigación se relacione con comunidad, con agentes o actores principales de la comunidad. Porque muchos de los investigadores solamente se va a presentar con la persona indicada, pero más no presenta directamente con las autoridades comunales. No hace que hacer ver el objetivo, qué es lo que quiere llegar con esta investigación. Para realizar una investigación y para lograr las condiciones hay que convivir, hay que estar junto con ellos, sentirnos como ellos, sentirnos como un pueblo, porque muchos de los investigadores o muchos de nosotros de la ciudad, cuando nos vayamos en un lugar, en la comunidad, somos indiferentes, ¿no? Es ahí parte la brecha, que no estamos acorde a la realidad, que no estamos viviendo como ellos lo están viviendo. Problemas de educación básica.
Este es un problema general, no es de un solo pueblo, Ashanin, Cachipibo, sino es un problema general a nivel del país, a nivel del Perú, podría decir. Y como en otros países hay problemas similares o más peor que nosotros, ¿no? Tenemos enorme inequidad, exactamente. Si nosotros estamos sentados en buena banca o con pisos como lo estoy observando, si vayamos en el lugar, en una comunidad, 2, 3 horas por la carretera o por vía fluvial, encontramos la realidad, la educación. Es precaria, la infraestructura no es acorde a la realidad como quisiéramos que los niños estén cómodos. Mala alimentación, efectivamente. Si nosotros aquí venimos sin meter un alimento en nuestro estómago, creo que vamos a estar durmiendo. Creo que no vamos a atender a los profesores lo que quiere llegar. Justamente en las comunidades nativas o en algunas instituciones educativas, la alimentación es más importante. Los niños, muchos dicen que en la Amazonía hay mucho pescado, muy bien, hay muchos pescados, pero a veces no capturan diariamente los pescados y los niños hoy puede comer y mañana podrá comer yuca, platanito y su sal. Pero para la educación es más importante. Un niño alimentado es un niño que capta el aprendizaje y la enseñanza de los profesores. Aula que atiende los 6 grados, exactamente. En las comunidades, en las instituciones educativas, una escuela con un profesor que atiende los 6 grados, multigrados, o unidocente como lo conocemos como docentes. Mientras que en las ciudades cada profesor atiende un solo grado, primer grado con su profesor, segundo grado con su profesor, cuarto grado con su profesor, pero en la comunidad nativa un profesor para los 6 grados. ¿Creen ustedes, compañeros, que este aprendizaje del profesor puede los niños captar todo lo que quiere o lo que el objetivo del profesor da para la enseñanza? Este es un trabajo que el profesor hace lo posible para que los niños capten las enseñanzas. Mala gestión de ejecución del presupuesto, exactamente. Ahora, en la actualidad, problemas sociales con los profesores. ¿Por qué? Por el pago. Un profesor fronterizo, ¿cuánto gana? 1.200, 1.500 y debe pagar su avión para que se vaya en la frontera de Yurúa. ¿Cuánto cuesta un avión? 350. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto deja para la canasta familiar? ¿Cuánto deja para sus hijos, para la escuela si es universitario? Y lleva 100 o 200 soles. Para su traslado en lugar de la institución hay que alquilar bote motor. Eso disminuye también la motivación de los docentes. Sí, es un derecho o es un deber que el profesor enseñe a nuestros niños, pero veamos también que también el Estado nos debe atender como debería ser. Hay inasistencia de los niños por factores de trabajo o actividad de sus padres. Exactamente, en las comunidades, inasistencia de los alumnos por factores de las actividades que tienen los padres de familia. Es ahí la inasistencia que muchas veces los padres de familia dicen, no, nos falta tu cuaderno, tu uniforme, voy a trabajar. Como nadie van a estar a cuidado de ustedes, vamos juntos en tal lugar, inasistencia. Ahí desaprovecha el aprendizaje de los profesores, mientras que los niños están en las actividades de los niños. Pasemos, por favor. Formación de acompañantes pedagógicos. Profesores pasaron a ser acompañantes pedagógicos sin ninguna formación. Actualmente, casi 500 en diferentes regiones, el famoso ASPI.
asistentes de soporte pedagógico, que estos profesores que están haciendo lo posible de contribuir a otros profesores, guiar la enseñanza, cómo debería llegar un aprendizaje para nuestros niños. Pero esos profesores acompañantes que no han tenido la formación de ser acompañante, si simplemente del profesor, un profesor que está en el aula, tú vas a hacer un acompañamiento, sin tener esa profesión o sin tener esa vocación de ser acompañante, pero lo está haciendo lo posible, el trabajo en las comunidades nativas. No hay modelo de acompañamiento psicopedagógico ni de seguimiento, monitoreo. Exactamente, el Ministerio de Educación hace acompañamiento, hace talleres pedagógicos, pero más no está formando profesionales o acompañamiento lo que parte psicopedagógico. Esto es lo que nos falta nosotros como acompañantes, como profesores. Poco o nada se está trabajando lo que es en la parte psicopedagógica para los profesores y para que estos profesores tengan noción o tengan como herramienta en el trabajo en campo pedagógico. Hay muchos factores que atentan contra la permanencia de los acompañantes en cada red. Exactamente. Este año se ha contratado en Ucayali, se ha contratado 300 acompañantes, al mes se está cambiando otros acompañantes, o sea, no hay estabilidad, no hay ese proceso de seguimiento, cuánto el acompañante está haciendo eco a sus acompañantes a las escuelas bilingües. Problema de violencia, en delante he hablado de lo que es problema social. El pueblo Ashaninka, la tragedia del pueblo Ashaninka no es reciente, se inició en la colonia en la Amazonía, efectivamente. El problema social no es del 80 o 2000 de los tiempos sociales, sino antes de aquellos tiempos hubo problemas sociales con los colonos, afrentamiento. Créanme, compañeros, justamente esto que no ha visibilizado la investigación. Nosotros como pueblo Ashaninka hemos iniciado nuestra guerra interna, podríamos decirlo así, en la ciudad o como comunidad Merced, podríamos decir, llamado Chonchuyaco. Fue el inicio de la resistencia del pueblo Ashaninka con los colonos. El cuerpo humano de los colonos ejecutados por los Ashaninkas sirvieron de alimento para los militares que realizaba aquellos tiempos la carretera central. O sea, es ahí inicia nuestro enfrentamiento, la tragedia del pueblo Ashaninka. Formamos parte de la pacificación que muchos fueron ejecutados por nosotros, por no someternos. Exactamente, en el año 2000, en el año 80, 90, nosotros como pueblos Ashaninka somos parte de la pacificación. Derramamos sangre, dejamos nuestros niños, mujeres huérfanos, niños con anemia para poder afrontar los remanentes que hemos estado afrontando entre peruanos. Esta es la realidad que vivió el pueblo Ashaninka, que quizás poco o nada se ha hecho. Muchos niños y adultos sufrieron y fueron víctimas de la violencia, exactamente, ¿no? El Estado debe promover un plan de atención psicosocial a lo largo plazo. Exactamente, es lo que se quiere. Quizás el Estado o algunos nada le interesa el golpe que hemos tenido como nosotros como pueblo Ashaninka. Los víctimas son los niños, los cuales mi punto de vista, debería hacer un plan para la atención de sus víctimas. Volver nuevamente
volverlo nuevamente la idea o la mente, la tranquilidad, pero que sea un trabajo minucioso. ¿Qué debería hacer eso? Son ustedes como psicólogos, pero psicólogos calificados sobre problemas, conflictos. Hay un avance. Agradecemos a tus colegas, los colegas psicólogos que están interviniendo en la institución educativa primaria 31372 Ximabenzo en Río Tambo, que allí se está atendiendo niños refugiados, los cuales se está atendiendo no solamente a los niños, sino a algunos madres de familia. Pero no es eso, sino hay que atenderlo a la población, las víctimas que fueron en aquellos tiempos. Felicitarles a ellos, a los amigos, compañeros, psicólogos especializados para eso. No solamente atiende a los niños, sino a los profesores, padres de familia, haciendo tutorías. Creo que esto merece un aplauso, que es un avance, ¿no? Deseamos esto, compañeros, la investigación que se quiere hacer. Me imagino que quieren hacer investigaciones. Veamos un producto que verdaderamente nos puede fortalecer como pueblo originario, como pueblo, como líderes, como niños. Es necesario elaborar una memoria histórica exclusivamente del pueblo Ashaninka que sirve como historia pedagógica y memoria de los líderes caídos del pueblo Ashaninka. Exactamente. La organización, ONGs, nada le está interesando esto. Si nosotros hemos olvidado quién es Tupac Amaru, quién es Simón Bolívar, los pueblos, nuestros pobres líderes que derramaron sangre, lo estamos enterrando cada vez más. Nuestros niños quizás no van a reconocer su nombre. Si le mostramos su foto de un líder caído con su kushma, con su flecha, va a decir que es Francisco Bolognesi, porque falta una historia, falta un trabajo minucioso, falta un trabajo físico, un material que va a servir para las instituciones educativas. No solamente en la institución educativa, sino en las universidades, en otras instituciones que va a servir como historia, que va a servir una memoria para poder difundir y visibilizar nuestros héroes caídos. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Bueno, en primer lugar, agradecerles al Departamento de Psicología y a la universidad misma por la oportunidad. También saludar por el esfuerzo que está haciendo la universidad para abordar la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Es la tercera vez que vengo a Lima y es la primera vez que siento demasiado frío. Pero muchas gracias por estar aquí. Ya me veo temblando. Mi nombre es Susi Gaby Díaz González, soy del pueblo Shipibo Conibo. Nuestro pueblo, según la historia, se encontraba ubicado en el río Ucayali y sus afluentes. Nuestro pueblo, como los demás pueblos, somos muy movibles y por lo que ahora nos encontramos en los diferentes departamentos, ¿no? Como Madre de Dios, Loreto, Huánuco y principalmente en Ucayali. En Ucayali somos el pueblo indígena que tiene mayor población, ¿no? Después viene el pueblo Ashaninka. Según los datos del INEI de 2007, teníamos una población de 22.517 habitantes. Aproximadamente ahora estaremos a los 50.000, ¿no? Saben que en octubre pues, se está realizando el censo de pueblos indígenas y que ahí pues, tendremos los datos más exactos. Sí. En esta oportunidad voy a abordar un poco el problema de la mujer en estos aspectos, en la participación comunitaria, maltrato y violencia contra la mujer y desarrollo de identidad indígena, ¿no? Empiezo diciendo que en la comunidad en las comunidades la participación de la mujer es casi nula, ¿no? En las asambleas comunales la mujer hasta ahora se sigue sentando en la parte de atrás, mientras que los hombres son los que toman decisiones, ¿no? Con respecto a los problemas que en la comunidad. Son los que se sientan adelante y la mujer se sienta a cuidar de los hijos en la parte de atrás. Y
tú vuelves después de muchos años a tu comunidad y la verdad es que siguen con la misma problemática, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, pero si tú eres abogado y tú qué haces ahí, no saben ustedes lo difícil que es llegar a estudios superiores en nuestro caso. Nosotros, las mujeres, primero es que somos mujeres, segundo es que somos pobres y tercero que somos el pueblo indígena. Entonces, imagínense cuánto de nosotros sabremos, ¿no? 1, 2, todo el reto que tenemos que enfrentarnos para llegar a donde estamos poco a poco. Como decía, en ese sentido, para las mujeres es muy difícil acceder a los estudios. En las comunidades seguimos sin tomar las decisiones en las mismas comunidades y mucho menos podemos acceder a los estudios. A primero, segundo grado ya nos estamos, ya estamos formando nuestras familias, ¿no? Teniendo hijos, teniendo esposos. Muchos de ellos todavía siguen estudiando a pesar de ello, pero muchos nos quedamos ya en la casa, ¿no? Y lo cual hace que nos seamos más vulnerables. Pero, sí. Y otro es que los hombres nos tienen nos tienen tanta poca confianza que ellos mismos no confían en que podamos ejercer los cargos en la misma comunidad, en algún cargo directivo, ¿no? En los últimos años se ha logrado que en 2 comunidades se logre que la mujer pueda ejercer la jefatura comunal, solamente 2 comunidades, que es en Callería y en Patria Nueva, ¿no? En ese sentido, como decía, es normal, se puede decir, que la mujer se vea relegada, haciendo sus cosas en la casa, sin participación política dentro de la comunidad, sin toma de decisiones, y por lo mismo, pues es más vulnerable a la violencia, y esto es visto normal, ¿no? Por las familias, por los hombres, por las mismas mujeres. Si tú eres maltratada, bueno, tienes que aguantarle porque es el esposo quien trae los alimentos, quien es, bueno, es tu esposo, tienes que aguantar. Y porque también pues hay hijos, muchos hijos que tienen que ser mantenidos, y por lo mismo las mujeres seguimos como que aguantando o asumiendo que eso es normal. Imagínense ustedes todas las secuelas que tienen esas mujeres, que tienen esos niños y niñas que están viviendo en este entorno de la violencia, ¿no? Ahí donde tendrían ustedes mucho trabajo, ¿no? De investigar. Entonces uno se pregunta, justamente ahí radican los problemas de que nosotros seguimos siendo un pueblo muy avasallados, muy atrasados, no podemos acceder a los estudios, accedemos a los estudios pero no terminamos, abandonamos los estudios. Hay muchas cosas que quedan en nosotros que hace que nosotros no nos sentimos capaces de repente de terminar los estudios, ¿no? Si la mujer se siente capaz de denunciar, no hay otra forma tampoco de hacer. En las comunidades no hay instancias, no hay policías, en las comunidades solamente la jefatura comunal. ¿Y dónde la mujer va a denunciar? Tendría que venir a la ciudad, y si viene a la ciudad, ¿ustedes creen que le harían caso a los policías? Si acá se quejan ustedes de que no les hacen caso, imagínense en las comunidades, de las comunidades que tengamos que venir a poner su denuncia, y luego, ¿qué garantiza que esa mujer pueda ser asistida? Y bueno, tercero es que las mujeres pues dependemos económicamente del esposo. Eso pues sabemos que por historia pues es el hombre que nos provee los alimentos, que nos cuida, ¿no? Y entonces, como decía primero, pues tenemos que seguir al lado de él, ¿no? A pesar que podamos estar no de acuerdo con lo que pueda estar pasando. Muchos de nosotros hemos tenido que salir de nuestras comunidades para estudiar. Yo he tenido que salir de mi escuela primaria para venir a la ciudad. Y ha sido tremendo. Y recuerdo esas épocas y quisiera no volver a vivir, ¿no? No es justo que tengamos que venir a la ciudad en busca de oportunidades. Tenemos derecho a una educación de calidad en mi comunidad y no tener que venir a la ciudad para estudiar. Y
estos cambios, estos traslados, estas cosas nuevas que encontramos, hace que produzca en nosotros nuevas situaciones, ¿no? Si bien la cultura pues no es estática, es cambiante, y hace que eso también vayamos adquiriendo cosas nuevas, cosas buenas también, pero también malas. Y esto es lo que pasa con muchos jóvenes, muchos niños, niñas, que estamos en las ciudades viviendo ahora, en Yarinacocha, adquirimos nuevas costumbres, los cuales están yendo en contra ya de nuestra forma de vivir. Nosotros somos un cuerpo colectivo. Estas formas de vivir hacen que nosotros seamos ya menos colectivos, más individuales. Cada uno está buscando la supervivencia. Ya no nos estamos viendo como pueblos. Entonces, eso es para nosotros también un reto y también es un peligro para nosotros, para mantenernos como pueblos. Sabemos que es una lucha constante, pero estamos ahí, ¿no? Los chicos y las chicas dejamos de hablar la lengua. ¿Por qué? Por temor a ser rechazados, por vergüenza, y no nos identificamos como indígenas. Negamos nuestra identidad ahí, en las escuelas, no hablamos nuestro idioma en los espacios públicos. Y si vemos a la mamá con nuestra ropa en la calle, nos apartamos de ella por temor a que el compañero o la amiga nos vaya a rechazar. Felizmente, en los últimos años esto ha disminuido, está trabajando mucho el tema de identidad, la fortaleza que tenemos como pueblo, y estamos tratando de abordar, hacer que no tenemos que sentir menos, no tenemos que sentir vergüenza por lo que somos, ¿no? Imagínense cómo sentir vergüenza por lo que somos, ni que fuéramos diferentes o raros, como se puede decir. Y realmente esos serían los diferentes problemas que tenemos los diferentes pueblos indígenas. Como decía Benigno, no queda en esos temas la problemática que presentan los pueblos indígenas. Son tantas, pero en esta oportunidad solamente son esos pequeños temas que hemos venido a hablar, ¿no? Queda en la labor de ustedes también, de repente en realizar esas investigaciones. Ustedes se van a preparar, y no solamente pues quedar investigaciones y quedar ahí en el escritorio, sino que puedan aportar soluciones, nos ayuda a encontrar las soluciones que nosotros necesitamos también, y que nos ayude a implementarlas, ¿no? Entonces, eso sería el mensaje final. Muchas gracias por escucharme. Ayu papi hamin ayu timin umuyanansan atumnashka compamimo. Les doy la cordial bienvenida en este espacio. Les saludo a nombre del pueblo Abajún, a la que represento. Y nuestra presencia aquí, como ya dijeron mis antecesores, gracias a esta universidad, al Departamento de Psicología, en especial al Grupo de Investigación, Cognición, Aprendizaje y Desarrollo, y también de Recursos Humanos. Ese es un reconocimiento en primer lugar, y ahora yo quisiera también que conozcan algo de mi pueblo a la cual yo represento. Mi nombre en castellano, como ya se dijo en la presentación, yo soy Alejandro Pati Antunce, y mi nombre de identidad es Bikut. Lastimosamente no está registrado con el nombre de Bikut, porque en aquellos tiempos las personas que registraron no estaban preparados, y además en los pueblos indígenas no teníamos apellidos. Esto ya hace algunas décadas en que se empiezan a registrar los apellidos, en donde los apellidos que tenemos muchas veces representan, en el caso del pueblo Abajún, los nombres de nuestros abuelos. En el caso de otros pueblos,
hemos visto que muchos de los apellidos provienen también de sus patrones, ¿sí? De esa manera, mi apellido paterno, Pati, es nombre de mi bisabuelo, un hombre luchador, un visionario, guerrero. De la misma forma, Antunce, bueno, está mal escrito allí, así se registró, la correcta escritura sería Antunzai, pero se castellanizó y se escribió mal, y de esa manera quedó registrado como Antunce. Es nombre de mi también bisabuelo de parte de mi madre, ¿no? Ahora, este pueblo, lingüísticamente dentro de la familia lingüística pertenece a jíbaro, y dentro de este grupo colectivo jíbaro estamos los abajón, están los huampis, están los shuar y los achuar. Todos ellos pertenecemos a esta familia lingüística jíbaro. Como pueblo abajún, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados actualmente en 5 departamentos. En Amazonas, donde hay una mayor población de los abajún, en Cajamarca, por parte de San Ignacio, en San Martín, en Loreto y en Ucayali. Muchas veces la gente no maneja una información oportuna, actualizada, y dicen que estamos en cuatro departamentos. En realidad, en los últimos años hemos aumentado, uno más. La presencia de los abajún con sus comunidades en la región de Ucayali hace de que en el territorio nacional estemos asentados en 5 regiones o en 5 departamentos. En otras décadas, este pueblo abajún también ha sido conocido como los temibles reducidores de cabezas humanas. Seguramente ustedes, si es que han leído algunos apuntes de la historia, de la antropología, seguramente ya tenían esa información. Entonces, en momentos de lucha se reduce la cabeza del enemigo, y no es cualquier enemigo, sino un enemigo muy importante. Entonces, esa es parte de la historia. Hoy en día, los abajún ya no seguimos con esta práctica de reducir las cabezas humanas, sino apostamos por la educación, por defender nuestro territorio, la que venimos ocupando hasta ahora, entre otras cosas. Entonces, yo puse allí, solo queremos tener una plena participación en la sociedad, esta sociedad nuestra en la que existimos, pero también gozar de los mismos derechos que gozan los demás. Esto más o menos para que ustedes puedan conocer en relación al pueblo abajún. Tengo 3 problemas que he priorizado. Uno de ellos es ausencia de planes adecuados de tutoría y acompañamiento de estudiantes indígenas. El segundo punto, currículum no verdaderamente intercultural, y los problemas psicológicos y de salud que tienen que ver mucho con el suicidio de adolescentes y VIH, etc. Vamos a iniciar en esta parte con el primer punto, que tiene que ver con la ausencia de planes adecuados de tutoría y acompañamiento de estudiantes indígenas. Aquí la problemática no solo tiene que ver con la situación de jóvenes del pueblo abajún. Mi experiencia de muchos años de trabajo y conociendo también la realidad de muchos jóvenes que estudian en centros de educación superior en las distintas universidades del país, tienen una serie de dificultades, problemas que no está siendo atendido. Entonces, diríamos que estos problemas tienen que ver mucho con el conflicto intercultural, porque los estudiantes que participan a distintos centros se encuentran con personas de diferentes contextos, de diferentes culturas, ¿sí? Entonces, en ese encuentro lo que nosotros vemos es que hay percepciones subjetivas, diríamos, y también prejuicios que ocurren dentro de una institución. Con eso que quiero remarcar, los que son de algún pueblo, de alguna otra forma, o el estudiante hispano, en relación al estudiante indígena, vemos una clara ventaja, diríamos. Uno, por la razón del idioma, otro por pertenecer a otra cultura.
y la mirada pues no es horizontal. Hay una desventaja allí. Hay alguien que se cree mucho más superior, hay alguien que se cree el mejor, ¿cierto? Por las oportunidades que tiene en relación a los otros. También entre los estudiantes indígenas de diferentes pueblos. Hay una serie de expresiones que se manifiestan de repente y que no lo estamos tomando en cuenta en las universidades. Hay estudiantes de algún pueblo que dicen, no, los que son de tal pueblo son mentirosos, los que son de tales pueblos son ociosos, los que son de tales pueblos serían buenos para lo que es la danza, pero no es bueno para el estudio, ¿no? Otros, en casos peores, dicen, no, los estudiantes que vienen de tales pueblos se acomodan fácilmente a las circunstancias, no son luchadores, no son valientes, ¿no? Ellos no son buenos para estos trabajos. Otros dicen, bueno, mi pueblo es mejor que el pueblo del otro compañero, ¿no? Miren, ve, mis apellidos cómo son y el apellido del compañero cómo es. Basta que lleve un apellido de sus patrones, ahí se ve la clara dominación que ellos han tenido. Entonces, ellos históricamente no son buenos, nosotros somos los mejores. Ese tipo de situaciones que se presentan hace que las personas no tengan una mejor relación. Y si hablamos también en términos de género, igual ocurre, hay poca participación de la mujer, ¿sí? Cuando empiezan a elegir en el mismo salón de clases o en el consejo de estudiantes, en las universidades, siempre observamos, prefieren elegir a los varones, a veces para complementar a las mujeres, pero casi fácilmente no aceptan que una mujer ocupe presidente y que sea presidente del consejo estudiantil, casi no ocurre. Y si en algún momento le dan la oportunidad por todos esos temas que ya se viene hablando, siempre están mirando en qué va a fallar, las dificultades que va a tener. Y basta que haya mostrado una debilidad o basta que no haya cumplido como debe ser sus funciones y empiezan a criticar. Ya ves, por eso decíamos que la mujer no está preparada para ocupar. No podemos permitir que una mujer esté al mando de nosotros. Y ya vienen las quejas, ¿no? Entonces, esto deja en clara evidencia de que todavía existe el machismo, pero también hemos dicho que se ve el tema del etnocentrismo, de que si yo pertenezco, por decir, al pueblo abajún, de repente desde mi punto de vista digo, no, el pueblo Shawi, el pueblo Cacataibo de repente es menos que yo. Y a veces los estudiantes se comparan en términos de población, dicen, miren, en términos de población nosotros somos tantos y los demás son menos, así es que ustedes casi no tienen derecho a participar. También miran por la cantidad de la población que tienen los pueblos. Y eso siempre se ve cuando ellos eligen, cuando hacen trabajos grupales. Muchas veces no se ve así fácilmente, pero está allí. Y cuando forman grupos de trabajo, es ahí en donde se escuchan las expresiones, como que estaría escondido ese tipo de pensamientos, ¿no es cierto?, en cada uno de los estudiantes, y que casi no lo tratamos. Lo otro, relaciones de amistad, enamoramiento y convivencia en pareja. Esto ocurre en los institutos, en las universidades. Jóvenes sin tener profesión, sin tener la edad adecuada, inclusive sin estar preparados para asumir una responsabilidad, se enamoran con personas y llegan a comprometerse y tienen hijos. Entonces se olvidan prácticamente de la función principal que tenían que cumplir como estudiantes. Y cuando tenemos un acercamiento hacia ellos y preguntamos qué ha pasado, por qué tan rápido se ha comprometido, dicen, es porque yo tengo necesidades. Hay alumnos que vienen de diferentes lugares y dicen, tengo necesidades, necesito para colaboración, necesito para fotocopiar, necesito para mi alimentación y no tengo. Entonces, la persona tal sí lo tiene y esa persona me apoya. Es por esa razón me comprometo, dice. Pero hay todo un trabajo que hay que hacer. ¿Realmente está solucionando el problema o se está complicándose la vida? ¿Sí? Y ocurre también cuando se trata de personas que son de diferentes pueblos. Imagínense, cada persona tiene una historia, la manera como ha sido educado en su contexto, en su cultura.
Pero cuando trata con personas de otras culturas, tiene que conocer también cómo ha sido formado, cómo ha sido criado desde pequeñitos dentro de la familia. Y muchas veces no son iguales. La idea de cómo ser joven, varón, y la idea de ser mujer dentro de la sociedad cambia a veces de pueblos a pueblos. Y estos jóvenes, sin entender muy bien, se comprometen y luego tienen problemas. Muchos de ellos, después de tener hijos, dentro de la carrera que siguen, se comprometen, conviven, pero cuando terminan, se van, lo abandonan. ¿Sí? Lo abandonan. ¿Y cómo quedan los hijos? El hombre o la mujer que sufre ese tipo de desamor, diríamos, ¿qué experimenta después? Si está estudiando, se complica mucho más, no está concentrado en el estudio, ya tiene que pensar en la pareja, ya tiene que pensar en el hijo y en la hija. Y el problema se agrava mucho más porque también, si son de pueblos diferentes los estudiantes, dejan un mal precedente. Dicen, no, cuando los estudiantes son de tales pueblos, no hay que permitir que se quede con nuestras hijas porque ellos siempre engañan, ellos siempre, o sea, nunca respetan. Ellos cuando terminan sus estudios se van a ir a otros lugares y de esa manera nunca se van a quedar aquí, dicen, ¿no? Y además dicen, tienen cierta cólera, la familia que ha sido afectado, diríamos, ya crea como una especie de revanchismo. Y eso, si se profundiza más el problema, ya es como que genera una tensión entre los pueblos, ¿sí? Dentro de los estudiantes y dentro de los pueblos. Ahora, esta situación no se está tomando en cuenta en las universidades. Problemas de estudiantes indígenas sin resolver, ¿no? Hay ausentismo y nunca nos preguntamos por qué el estudiante indígena se ausenta, por qué ya no quiere ir otra vez. A veces piensa que ausentándose el profesor X simplemente lo va a justificar y le va a poner las notas que merece. Y cuando no ocurre eso, se sienten desesperados. Y luego cuando ven sus calificaciones. Alcoholismo. Diríamos que este problema del alcoholismo también no es ajeno a los problemas que de repente acá en Lima y en otros lugares los jóvenes estudiantes van por ese camino. Pero también vemos en algunos pueblos, por ejemplo, tenemos estudiantes que vienen de Purús y que estudian en diferentes universidades, institutos, y los estudiantes que recibimos en las universidades, en el caso de los estudiantes, normalmente no son jóvenes, algunos son adultos. Tienes estudiantes que tienen 40 años, 50 años, de todas las edades, y cada uno con sus complejidades. Y algunos ya sabían ingerir ese alcohol y han venido con esa práctica. Pero ¿qué hace la universidad para poder orientar a ese estudiante? Para hacer notar que, bueno, hay que controlar algunos prejuicios, de repente algunas prácticas negativas, porque él es estudiante y tiene que cumplir con el deber del estudiante, como cualquiera. Pero ¿qué hacemos frente a esa situación? Y los estudiantes, como decía mi compañera, en los pueblos indígenas no son pues estudiantes de la familia pudiente económicamente. A veces por suerte diríamos logramos estar en una universidad o en un instituto, ya sea porque el padre, la madre de repente hace un gran sacrificio y apuesta por el hijo o la hija y es por eso que están allí. O sea, no es tan sencillo para los indígenas pisar una aula universitaria y lograrse como profesional, ¿sí? Entonces, con recursos limitados la gente estudia. Hay gente que realmente quiere ser profesional, estar al servicio de su pueblo, de su familia y de la comunidad en general, pero no tiene recursos. Hay gente esperando y uno tiene que trabajar. ¿Y quién va a estudiar? A veces alguien ofrece y dice, mira, tengo trabajo que hacer en una semana, vamos fuera de la ciudad. Los jóvenes se van, porque tienen que solucionar los problemas de la matrícula, las colaboraciones que hay, pero nadie toma modestia para poder acercarse a conocer esa realidad de los estudiantes, o cómo vive ese estudiante, cómo soluciona sus problemas para tener éxito en sus estudios. Entonces, en términos generales,
no hay un plan adecuado de tutoría y acompañamiento para poder apoyar a los estudiantes. Es un currículum no verdaderamente intercultural. Todos sabemos, porque hemos escuchado a diferentes funcionarios, especialistas que tocan esa temática, pero normalmente esto lo tomamos en cuenta a nivel de la educación básica. Y no pensemos que en la universidad ocurre una cosa distinta, no. Si miraríamos en cada una de las facultades, de las escuelas profesionales, en las universidades, podríamos sorprender. ¿Qué tan pertinente es ese currículo frente a la diversidad del país que tenemos? ¿Cuántos pueblos indígenas tenemos a nivel nacional? A ver, según los datos, bueno, dicen que tenemos por ahora 55 pueblos indígenas aproximadamente, con 47 lenguas que se hablan como lenguas indígenas. Y de las 47 lenguas, ¿cuántas lenguas se hablan en el territorio amazónico? De las 47 lenguas, 43 lenguas se hablan en la Amazonía. Y en particular, en Ucayali se hablan 15 lenguas, lenguas indígenas. ¿Sí? Pero este currículo no toma en cuenta las sabidurías y las prácticas culturales de estos pueblos. Esa diversidad que posee conocimientos milenarios, sabidurías que han construido a través de muchos tiempos y en relación con la naturaleza, no se toma en cuenta, no se visibiliza, no se evidencia en el currículo de las universidades. Y más bien se privilegia el saber occidental. O sea, un conocimiento academicista de tipo occidental, eso lo que aparece en las enciclopedias, con eso se trabaja en las universidades, pero las universidades no se aterrizan para poder también recoger los aportes de esa diversidad. Y también diríamos que no se considera el aprendizaje de lenguas indígenas. Todos queremos aprender el idioma extranjero, el inglés, ¿cierto? Pero como parte de la diversidad, como parte de la identidad de nuestra patria, que se llama Perú, tampoco las universidades se prestan para implementar el aprendizaje de una de las lenguas indígenas. No sé si en la católica al menos existe, así como hay en el currículo que se pide pues que aprendan inglés, no sé si habrá un requisito donde se diga que los estudiantes también tienen que aprender una de las lenguas indígenas del Perú. No sé si habrá, aquí en esta universidad. Y miremos de otras universidades también, con esos mismos ojos. Y lo otro, inexistencia, bueno, no considera el aprendizaje de lenguas, pero también inexistencia de materiales educativos en lengua indígena. En la educación básica, hace unos 7 años atrás, con el gobierno anterior, el Ministerio de Educación ha estado produciendo materiales educativos en lenguas indígenas. Y para poder producir los materiales educativos ha tenido que tener como requisito la normalización de los alfabetos de las lenguas. Y en la Amazonía decíamos que existen 43 lenguas, de las cuales no todas las lenguas de la Amazonía tienen alfabetos oficializados. Están yendo más o menos 33, creo, alfabetos, el Ministerio de Educación. Una vez cuando ya tiene ese alfabeto empieza a producir los materiales. Y apenas se han elaborado algunos materiales solamente que son cuadernos de trabajo. Otro tipo de materiales no hay. Y no hay para secundaria. Eso solamente ocurre en inicial y en primaria. Es un primer intento, primer avance así, chiquitito. Pero en secundaria no hay ningún material. En las universidades, peor. Hay una carencia total allí. Qué lindo sería tener sobre patrones de crianza, sobre la medicina, sobre muchos aspectos escritos en las lenguas indígenas, pero para nivel superior. No lo tenemos. Hay una tarea que hacer. Y también, en el caso de los estudiantes que vienen de diferentes pueblos indígenas, se evidencia claramente que hay poco manejo del castellano. Hay diferentes niveles de manejo del castellano.
Los indígenas que han nacido y que están creciendo en la ciudad sí tienen un manejo fluido del castellano. Pero los estudiantes que vienen de las comunidades cercanas a las ciudades tienen otro manejo de castellano. Y las comunidades aisladas, fronterizas, que no están tan cerca a los distritos, a las provincias, tienen otro tipo de lenguaje. Entonces hay distintos niveles de manejo del castellano, lo cual sí los dificulta bastante. Por ejemplo, en las universidades hay trabajos de investigación, hay que consultar a las bibliografías, ¿sí? El profesor universitario deja trabajos para los estudiantes, para todos, pero nunca se pone a pensar o no conoce que en ese salón hay alumnos de origen indígena y el nivel de manejo que presentan cada uno de ellos. A todos se le mide igual y ahí vemos el gran problema. No avanzan en el mismo ritmo por el tema del idioma. No conocen suficientemente como para poder entender un material escrito con un lenguaje académico. Eso claramente podemos ver en los resultados de la evaluación. Muchos indígenas tienen bajas calificaciones, si es que aprueban, en el mejor de los casos. Otras veces son desaprobados, ¿entienden? Conozco a algunos docentes catedráticos que dicen, mira, los indígenas están en nada, y si le ponemos con 11 para que apruebe, ese es a duras penas, a las justas, y ese es mucho todavía, porque esa nota no merece, ¿no? Y hay otros catedráticos que dicen, el alumno no puede pasar de la nota de 13, porque si saca una nota de 13 como promedio, me está igualando, es superior a mí. Así es que siempre va a calificar en ese nivel de evaluación, máximo 13. Y cuando trata con estudiantes indígenas, con mayor razón, porque ellos por tener ese problema del dominio del castellano, no pueden comprender con bastante éxito las lecturas que realizan, las investigaciones bibliográficas, y cuando están en la clase también captan muy poco, no les ayuda mucho. Este es otro problema que también encontramos. Todo esto hace que el docente mismo también desconozca la situación, la aspiración y la forma de aprender que tienen los estudiantes indígenas. Cada estudiante, de acuerdo a su contexto, tiene una forma de aprender, ¿sí? Cada estudiante de pueblo indígena tiene sus propias aspiraciones, tiene sus propios pensamientos también, como cualquier ser humano, pero esto nunca es tomado en cuenta por la universidad, nunca es tomado en cuenta por los docentes. Por todo eso, decimos que el currículo muchas veces no es tan amigable, a pesar de reconocer a la diversidad oficialmente en el Perú. Nuestro currículo habla otras cosas y no responde a esas demandas. También tenemos problemas psicológicos y de salud. Aquí he puesto uno de los puntos: traumas y sentimientos negativos después del baguazo. Este es un caso específico que ocurre en el pueblo Abajún. Ustedes saben que el pueblo Abajún en los últimos tiempos siempre ha estado exigiendo que los gobiernos atiendan sus demandas y siempre hemos estado en la defensa de nuestro territorio para poder vivir mejor. Porque para nosotros el territorio es de suma importancia. Tenemos una estrecha relación con la naturaleza. Los seres vivos son seres que para nosotros no es visto como un recurso para poder aprovecharse de ella, ¿sí? Nosotros somos parte de la naturaleza también, desde el conocimiento del pueblo Abajún. ¿Y qué ha pasado? Ustedes conocen esta historia del baguazo. No es que el 5 de junio haya habido ese problema por los paquetes que un presidente que tuvimos aquí empezó a emitir para poder aprovechar de la mejor manera, a su criterio, una parte de la Amazonía, Y eso atentaba contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
que me acuerdo claramente que este problema había iniciado el movimiento de los pueblos indígenas en la Amazonía, organizados, inicia pues desde el mes de marzo, abril, pero en la prensa nacional nadie informaba lo que estaba pasando allá en Amazonas, nadie informaba. Los negocios se habían paralizado, se habían cerrado las carreteras, y recién después de casi 3 meses, recién la prensa nacional empieza a hacer notar de que hay problemas serios allí, ¿sí? Lo cual terminó pues en un problema serio con la muerte de civiles, abajún, hispanos y también policías, ¿sí? Pero ¿qué pensamiento ha quedado en los niños, adolescentes, jóvenes y en la población en general? Los niños que han visto o que han perdido a sus familiares tienen esa rebeldía. Cuando en el área de personas sociales el profesor enseña y dice, policía es nuestro amigo, las fuerzas armadas están para resguardarnos y proteger la soberanía nacional, estos niños jóvenes no creen en eso. Las fuerzas armadas en su conjunto es vista como el enemigo. Y los muchachos, los escolares dicen, alguna vez cuando sea grande voy a luchar contra ellos. Y viven con eso. Han visto cómo ocurrió ese problema. Y como que estarían allí esperando algún día para poder luchar contra ellos. Mire, cómo nos ha hecho enfrentar un gobierno X entre peruanos para que haya ese tipo de conflictos. ¿Y qué ha hecho el Estado peruano por tratar de atender a esos niños, adolescentes, jóvenes y a la población en general para de alguna u otra forma recuperar, diríamos, y tener un espíritu de paz? No hay ningún trabajo. Allí entran ustedes también los psicólogos. ¿Qué se puede hacer desde la psicología en ese tipo de escenarios? ¿De qué manera se debe abordar la temática para que todos podamos conciliarnos y vivir en paz buscando el desarrollo? Entonces, hay todo un trabajo que hacer. Resistencia a las vacunas. Hay un montón de informaciones que la población ha recibido y lo relaciona muchas veces a ese tipo de luchas que el pueblo ha tenido. En los pueblos indígenas, especialmente en las comunidades abajún, la gente tiene otro pensamiento, no acepta fácilmente las vacunas, no quieren que las vacunas lleguen a la comunidad. Pero también tenemos profesionales de salud, enfermeros, paisanos nuestros abajún que están allí. Y cuando ellos dicen, no, la vacuna es bueno para que tu hijito sea sano, no se enferme, ellos no creen. Ellos están hablando así porque trabajan para el Estado, ¿sí? El Estado les paga, por eso ellos hablan, pero nosotros no necesitamos, no queremos. ¿Y qué argumentan? No, este es un peligro para nosotros porque con estas vacunas nosotros nos vamos a acabar, nos vamos a extinguir. Estas vacunas han sido creadas por el Estado, por el gobierno, dicen, por el gobierno, para que estos hijos al recibir las vacunas no puedan procrear más adelante. Y de esa manera nuestro pueblo se va a extinguir. ¿Y por qué? Uno pregunta. Porque justamente nosotros siempre estamos reclamando nuestros derechos colectivos, estamos defendiendo la Amazonía. Y como el gobierno quiere implementar con las empresas pues alguna política de desarrollo y quiere saquear los recursos, nosotros somos un problema para ellos. Y lo que quieren es que nosotros nos acabemos. No nos pueden matar con el fusil, porque si nos matan van a tener problemas con los derechos humanos. Una manera de acabar, silenciar, es a través de las vacunas. Cosa que a la nueva generación, al no poder tener sus descendientes, poco a poco este pueblo se va a ir desapareciendo. Mira, esa idea es muy fuerte, no es tan sencillo. Entonces, ¿quién puede hacer un trabajo allí en esa comunidad para que la gente tenga otro tipo de pensamiento? Podemos decir que la gente está equivocada. Pero, ¿por qué la gente está equivocada? ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Y qué trabajo se ha hecho para que ellos no estén equivocados? ¿Y a quién le corresponde ese trabajo? Ahí están las preguntas. Después, también hay muchos males que están afectando a la población. Triglicéridos, colesterol, diabetes, gastritis y tantas cosas que el pueblo dice, bueno, ese es producto de
del contacto que tenemos con los mestizos. Si ellos han traído, nosotros teníamos una buena alimentación, una buena salud, pero ahora tenemos problemas. Nuestros dirigentes que tienen 40, 50 años, tienen problemas de triglicéridos, colesterol, diabetes, gastritis. ¿Por qué? Porque justamente ellos consumen lo que allá se produce y no es buena, no es sana. Ese es producto del contacto. Antes vivíamos bien, ahora desde que llegaron los otros nos han dejado esto. Ahora estamos sufriendo, dicen, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Con eso no quiero decir que de los que han venido de afuera es mala, no es mala. La gente necesita entender, la gente necesita escoger para consumir lo mejor, y no todo lo que se nos vende de afuera pues es buena, ¿sí? O sea, no me vayan a decir después de que termino, el personaje Abajún que vino nos ha dicho que todo lo que viene de afuera es mala. No es así, no estoy queriendo decir esto, no me lo malinterpreten. Lo que estoy queriendo decir es que la gente piensa así, pero hay que enseñar a la gente que eso no es cierto, porque también hay que saber consumir de los productos que traen, ¿sí? Muchas veces de manera inconsciente, simplemente porque nos atrae, porque la televisión nos vende, consumimos. Pero los problemas encontramos justamente en nuestros dirigentes y profesionales actuales que tienen más o menos 40, 50 años. Ahí se han detectado. Pero más antes, nuestros paisanos no tenían ese tipo de problemas. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la alimentación que tenemos hoy en día. Después tenemos, por último, alta tasa de contagios, VIH. Ese es un tema que ustedes manejan muy bien, sin embargo, también es un problema en los pueblos indígenas. Hay bastantes casos en las comunidades y se sabe solamente de la gente que acude a la posta, al centro de salud. ¿Y qué hay de la gente que no ha ido? Es un problema, como todo el mundo sabe, pero es un problema más en el caso de los pueblos indígenas, porque es un problema de cómo informar a esa persona que tiene este mal. ¿Cómo hay que informar? ¿Y cómo recibe la comunidad esta información? Hoy en día, para ustedes, miren, la comunidad lo asocia con la brujería, ¿sí? Con la hechicería. Si su familia está enfermo, dicen, mi hijo está enfermo porque le han hecho daño, un brujo le está haciendo daño. Si ha tenido cierto intercambio de palabras, sospechan que esa persona está practicando cosas malas y está afectando a su hijo. Y si va al médico y el médico ha diagnosticado, ha hecho la prueba y hay resultados en donde dice que es portador VIH, esa gente mía no cree. No, me están engañando. Lo que ellos están buscando es que mi hijo muera. Y al enfermero que trajo esa información después de esa prueba, la amenazan de muerte. Señor, usted trabaja para el Estado y me está ocultando la información. Por su culpa va a morir mi hijo o mi hija. Si muere mi hijo, tendré que ver con usted. Y la amenazan de muerte. ¿Sí? Hay una confusión total, más con los problemas que hay, con las luchas permanentes que siempre hemos tenido. La gente asocia con otras cosas y no quieren recibir el tratamiento. No quieren recibir porque piensan que es brujería, ¿sí? Entonces, el problema es muy fuerte y no está siendo atendido. Y a esa persona que está con ese tipo de situaciones, ¿cómo hay que informar? ¿Y cuál debe ser el nivel de relación que debe haber en la comunidad? Porque en la comunidad basta que sepan que tal persona ha sido diagnosticado con este mal, simplemente tienen miedo. Tienen miedo, ya no quieren tratar con esa persona y es criticada. Y la familia reacciona también de manera negativa. Si a mi hijo lo están aislando, no lo están llevando bien, espérate nomás que muera. Si muere, con esta familia me voy a enfrentar. Miren, ve. Entonces hay todo un trabajo que hacer. Toda esa situación a nosotros como pueblos indígenas, en especial al Abajún, nos angustia. Esperemos que con la participación de profesionales de distintas áreas, en especial la psicología, se encuentren muchas alternativas de solución y que todos podamos apoyarnos aprendiendo mutuamente. Y por último, termino con estas palabras. En todas las lenguas he escrito,
Y simplemente dice gracias. Se, en la lengua bajón, Irak, en Shipibo, Pejaidaki, en la lengua Sharanagua, Akshabi, en Cacatebo, Yusparinkin, en Shawi, Pasonki, en Ashaninga, y gracias en la lengua de ustedes. Muchas gracias.